Nos sorprendimos en la revista People cuando nos enteramos sobre un asesino que recibió muchos nombres a lo largo de los años. Desde el asesino del Times Square hasta el estrangulador de Bergen. Nadie parecía a salvo de su sadismo. Ella no quería que nadie la tratara como un bebé llevándola a casa. Y no volvimos a verla después de ese momento. Mucha gente se dio cuenta de que hay un psicópata suelto. Es algo que puede ser cierto esta noche. Disfrutaba de aventajar a los demás. Hacer subir a la gente a su auto era un juego para él. Aparecieron 2 chicas muertas. Sus cabezas y sus manos fueron cortadas. Era la habitación de hotel del infierno. Supe de inmediato que estábamos ante un sádico psicópata sexual. No teníamos idea de que era uno de los asesinos más prolíficos en la historia estadounidense. Pasó muchos años huyendo por varios estados. En el año 1968, Midland Park era un pequeño pueblo en donde todos se conocían entre sí. Contaba con 8,000 habitantes y nadie cerraba sus puertas ni tenía ningún tipo de preocupaciones. Soy Susan Mulder, hermana de Jackie Harp. La mayor era Clara. Luego veníamos Dottie, Katy, yo y Jackie. Ella era la menor de las 5 y una persona divertida, independiente y llena de vida. En 1968, yo tenía 15 años, Jackie 13. Jackie era alegre, graciosa, con un sentido del humor que era imparable. Encontraba la gracia y la felicidad en todo. Aunque siempre trataba de ser como sus hermanas mayores y hacer lo mismo que ellas, de adolescente Jackie se unió como portadora de banderas al equipo de banderas de los Caballeros Imperiales. Los Caballeros Imperiales conformaban el grupo de tambores y cornetas. Aparecen constantemente en partidos de fútbol americano. Nuestros padres estaban orgullosos de Jackie. Esta es ella con su uniforme, es mi foto favorita. Se la ve muy orgullosa aquí. En la noche del 17 de julio de 1968, yo salí con amigas. Jackie tenía práctica con los Caballeros Imperiales. En este granero practicábamos. Al terminar, muchos se ofrecían a llevar a Jackie en el auto a su casa, pero ella optaba por ir caminando. Jackie era muy independiente. No quería que nadie la tratara como un bebé llevándola a casa. Llegué a casa después de las 9 y mi mamá me dijo que Jackie todavía no había vuelto, por lo que estaba preocupándose. Yo le comenté que iba a estar en casa pronto y que no se preocupara. Sin embargo, el tiempo seguía y seguía pasando y ella propuso ir a buscarla. A medida que iban pasando las horas, fuimos a la estación de policía a reportar que no había vuelto a casa. Pero ahí nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Entonces mi mamá preguntó dónde estaba Jackie y ahí fue cuando le dijeron que habían hallado muerta a su hija. La policía halló el cuerpo de Jackie en un riachuelo de Midland Park. Había un moretón sobre su rostro y marcas rojas sobre su cuello. Esta chica de 13 años había sido estrangulada con un cabestrillo de su uniforme escolar. Mi mamá estaba histérica, no podía tolerar esto. Todo se nos nubló, no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Era algo inimaginable. Fue horrible.
No paraba de preguntarle a mi madre cómo que está muerta, cómo que encontraron su cuerpo. No podía creer lo que mi mamá estaba diciendo. Me llevó un tiempo procesar que nunca más iba a volver a ver a Jackie. En 1968, la policía de Midland Park interrogó a todas las personas del pueblo, pero sorpresivamente poca evidencia salió a la luz. Nunca escuché nada sobre un sospechoso, aunque sí se hacían muchas acusaciones. Todos sospechaban uno del otro, a tal punto que ya no se podía confiar en nadie. Después de un tiempo, los llamados telefónicos iban siendo cada vez más escasos, pero mi mamá nunca perdió la fe de que algún día el asesino de Jackie fuera encontrado. Mientras continuaba buscando al asesino de Jackie, la policía notó que seguían apareciendo cuerpos. Entre fines de los 60 y principios de los 70, hubo 7 homicidios sin resolver de jóvenes estranguladas en el condado Bergen. Me enteré sobre algunas de las otras chicas porque estaban cerca de Midland Park, lo cual seguía perteneciendo al condado Bergen. No es una zona muy grande, por lo que me preguntaba qué estaba pasando. Ahí fue cuando pensamos que podía haber una conexión con el caso de mi hermana y que había alguien atacando a estas chicas. Según las autoridades, había una persona responsable de todos estos homicidios, a quien la prensa bautizó como el estrangulador de Bergen. Debido al estrangulador de Bergen, dejamos de ir a los centros comerciales y a visitar amigos. Siempre teníamos miedo de ir solas a cualquier parte. Las investigaciones se extendieron durante años, pero no hubo sospechosos. Ninguno fue arrestado. Desafortunadamente, los casos, incluyendo el de Jackie Harp, quedó estancado. 9 años después, cuando el estrangulador de Bergen ya era un recuerdo lejano, el condado volvió a enfrentarse a una ola de asesinatos. Mi nombre es Nancy Koloff y soy la prima de Marianne Carr. Ella era muy bonita y dulce. Era una chica hermosa y extrovertida. Sus padres la adoraban. En diciembre de 1977, Marianne y Michael llevaban casados aproximadamente 1 año y medio. Él era un ejecutivo de bienes raíces y ella una técnica médica. Los recién casados vivían en los departamentos Ledgewood Terrace de Little Ferry. Ledgewood Terrace era un típico lugar de apartamentos con jardín. Contaba con 3 pisos y múltiples edificios rodeando el aparcamiento. Era un lugar muy bello para vivir en los 70. Ella estaba recién comenzando una nueva vida con su esposo. Tenía un trabajo soñado y todo parecía el gran comienzo de un futuro brillante. El 9 de diciembre de 1977, Michael se fue de viaje de negocios a Rochester, Nueva York, en donde iba a estar varios días. El 15 de diciembre de 1977, Marianne Carr iba a encontrarse con su suegra a cenar, ya que su esposo estaba de viaje de negocios. Sin embargo, nunca fue. La suegra llamó varias veces durante aquella noche sin recibir respuesta, hasta que a las 11:45 decidió llamar a su sobrino, quien vivía en el mismo complejo de departamentos de Marianne, pidiéndole que fuera a ver si ella estaba bien. Él tomó la llave extra que Marianne y Michael le habían dado de su casa y se dirigió al edificio de ellos. Al llegar al edificio de departamentos, usó su llave para ingresar por la puerta de afuera y bajó las escaleras hacia el departamento 112, en donde vivían Marianne y Michael. Sorpresivamente, la puerta estaba abierta, por lo que él pudo investigar el apartamento. Vio las luces de la cocina, el dormitorio y la sala de estar encendidas. Pero no había señal de Marianne.
Él siempre se preocupaba porque Marian estuviera bien. Tanto le preocupaba que llamó de inmediato a la policía. Describió a Marian a la policía como una técnica de rayos X de más de 25 años y cabello de extensión mediana. Luego se comunicó con Michael, quien decidió volar de regreso a primera hora de la mañana. Desafortunadamente, antes de que Michael regresara a casa, hubo un hallazgo espantoso. A las 7:15 a.m. del día siguiente, el cuerpo de una mujer blanca fue hallado en el aparcamiento del Hotel Quality Inn en la Ruta 17, al sur de Ashbrook Heights. La difunta encajaba en la descripción de Marian Carr. Cuando llegué al Hotel Quality Inn, fui dirigido al rincón sudoeste del aparcamiento, en donde vi el cuerpo de una mujer blanca que vestía un uniforme blanco que parecía de enfermera. Las autoridades no tardaron en darse cuenta de que se trataba de Marian Carr, de 26 años. Ella aún tenía puesto el uniforme del día anterior. Los investigadores registraron el área, incluyendo el aparcamiento y el interior del hotel, en busca de pistas, pero no encontraron nada. Por lo que decidieron ingresar al apartamento de Marian con la esperanza de reconstruir lo que había pasado. Vimos varias luces encendidas adentro del departamento. Había un vaso de vino sobre la mesada de la cocina y también había correos sobre la mesa, pero no se halló nada que indicara que había habido algún tipo de lucha. Las autoridades buscaban huellas dactilares o algo de pelo, pero no había pistas sobre quién había asesinado a Marian. Sin embargo, la escena daba indicios sobre sus últimos momentos. Aparentemente, Marian Carr había llegado a su departamento y contado con tiempo para juntar el correo, encender algunas luces y servirse algo para beber, hasta que de pronto desapareció. Aunque la puerta de su apartamento estaba abierta, la de afuera estaba cerrada y no había señal de que la entrada hubiera sido forzada. Eso indicaba que la persona que la atacó tenía que contar con una llave del edificio. Suponíamos que alguien había logrado entrar en el departamento y luego la enfrentó. No teníamos idea de si ella conocía a la persona o si era un extraño. Soy John Van Soest. Marian y su esposo eran mis vecinos de abajo. Cuando él fue a su casa, creía que ella todavía estaba bien. Le preguntó a un oficial de policía si podía ver a su esposa. Y el oficial le contestó que ella había fallecido, que estaba muerta. Ahí perdió los estribos. Fue algo que lo dejó impactado. Marian fue llevada a la morgue, en donde se determinó que había sido estrangulada. También se observó una fina marca roja alrededor de su cuello. Parecía que la cadena que ella usaba había sido utilizada para estrangularla. Marian Carr no había sido agredida sexualmente, pero sí golpeada brutal y sádicamente, además de engrilletada con esposas. También había un adhesivo blanco alrededor de su boca, como si hubiera sido tapada. Los informes de la autopsia de Marian Carr mencionaban sus heridas y el hecho de que se le había colocado cinta en la boca. Ella era asmática, por lo que al habérsele tapado la boca quedó incapacitada. Además, su marca en el cuello indicaba que se la había forzado a hacer algo con él. Vimos que le costaba respirar por la nariz. Aplicándosele presión en la garganta, cortándole las vías respiratorias, no debe haber tardado mucho en perder la conciencia. También es posible que haya muerto en camino al Hotel Quality Inn.
Las autoridades notaban que el asesino era particularmente sádico por la forma en que la había matado. Los detectives interrogaron a los vecinos de Marianne para descubrir si alguien había visto o escuchado algo inusual durante la noche del 15 de diciembre, luego de que Marianne regresara del trabajo. Una residente del edificio nos informó que a las 7:45 había escuchado un grito de mujer proveniente del departamento de Marianne. Y las palabras eran, lo haré, lo haré. Me preguntaba por qué motivo no escuché eso. Porque estaba durmiendo. Había trabajado en doble turno y me sentí mal porque podría haberla ayudado. En un posterior registro del edificio, algunos residentes mencionaron haber visto a Marianne en el aparcamiento a las 7:30 p.m. Los vecinos habían visto a Marianne hablando con un hombre blanco que creían que era su esposo. Esto era raro para los investigadores, ya que Michael, el esposo de Marianne, supuestamente estaba en Rochester aquella noche. Contacté a Michael Carr para interrogarlo lo antes posible. Logramos determinar que realmente había estado en una conferencia de negocios en Rochester, Nueva York. Además, él no nos dio ninguna indicación de por qué alguien hubiera querido lastimar a Marianne. Con Michael Carr descartado como sospechoso, la policía fue a averiguar al complejo de apartamentos si había habido algún disturbio recientemente y descubrió que el vecino de Carr, John Van Soest, había sido víctima de un robo un mes antes. En noviembre de 1977 llegué a casa en la mañana y vi mi puerta entreabierta. Me pregunté a qué se debía. Al ingresar me di cuenta de que alguien se había metido. Noté que faltaba ropa, especialmente chaquetas. Una chaqueta de cuero, un reloj y algunos trajes habían sido llevados de su apartamento. Parecía un robo típico, excepto por una cosa. Mi puerta no estaba dañada, así que quien se había metido en el departamento debía contar con una llave. Pensé que el asesino de Marianne Carr podía ser otro residente del edificio. La policía de Bergen creía que toda la evidencia apuntaba a que la clave para hallar al asesino de Marianne estaba en los apartamentos de Ledgewood Terrace. Al mismo tiempo, la familia de Carr lidiaba con el hecho de asumir su muerte. Yo tenía 11 años y escuché a mis tíos y a mis padres hablando sobre ella. Yo pregunté qué pasaba. Como era una niña, me dijeron que estaba desaparecida, pero cuando crecí, me contaron que fue asesinada. Solo puedo imaginarme las emociones que atravesaron. Una cosa es perder a un familiar de tan solo 26 años, pero otra es perderlo de una manera tan horripilante y sin tener idea de quién es el asesino. Marianne fue enterrada con su vestido de boda, pero la tragedia seguía devastando a la familia en el funeral. Los padres de Marianne ingresaron primero. Su padre la miró y sufrió un infarto, por lo que tuvo que ser llevado al hospital en una ambulancia, y mis tíos no pudieron estar en el funeral para despedirse de ella. Afortunadamente, el padre de Marianne sobrevivió, pero no tener respuestas por el asesinato de su hija continuó atormentando a sus padres por siempre. Los casos de homicidio generan mucha angustia y dolor en las familias de las víctimas. Uno hace el mayor esfuerzo para ayudarlos a encontrar las respuestas. Sin embargo, a pesar de interrogar a más de 300 personas, no había evidencia física ni testigos, por lo que el caso se estancó rápidamente. Es muy frustrante cuando pasa el tiempo y no se les puede dar un cierre a los casos como este. Luego, el caso se reactivó en mayo de 1980. El 22 de mayo de 1980 recibimos una denuncia de un altercado en el Hotel Quality Inn. Era el mismo lugar donde Marianne Carr había sido encontrada. La empleada doméstica había ido a la habitación 132.
Comenzó a usar la aspiradora hasta que ésta dio contra algo debajo de la cama. Ella se fijó y vio el cuerpo desnudo de una mujer. El cuerpo era de una mujer blanca completamente desnuda con las manos esposadas detrás de la espalda. Había sido violada y estrangulada. La víctima tenía marcas de cinta adhesiva en la boca. Además, había sido mordida en el pecho. Las marcas que se encontraron en los pechos indicaban que había sido torturada. Los investigadores registraron la escena del crimen con la esperanza de hallar algo que los condujera al asesino. Así fue como lograron un gran avance. Se encontró una huella dactilar latente en las esposas. En aquel entonces, la tecnología de huellas dactilares no era lo que es hoy, así que no podíamos asociarlas a ningún nombre, pero sabíamos que era una prueba importante. No había cartera ni identificación en la habitación, pero la policía reconoció a la víctima. Ella había tenido contacto anteriormente con la policía e hicieron coincidir sus huellas dactilares con las que tenían archivadas. Así identificaron al cuerpo como el de Valerie Ann Street. Valerie Ann Street era una prostituta de 19 años. Había marcas en el cuello que indicaban que había sido estrangulada por un collar, como Marian Carr. 2 mujeres fueron halladas muertas en el mismo hotel con esposas puestas. Obviamente sospechábamos que había una conexión entre ambas. Valerie Street había sido vista por última vez la noche anterior a las 10 p.m. caminando por la calle en Manhattan, y a la 1, una amiga la vio subiéndose a un auto. Describió a la persona dentro del vehículo como un hombre blanco con pelo castaño claro. Si la misma persona había matado a Marian Carr y a Valerie Ann Street, quizás se había cobrado otras víctimas, por lo que el detective Grieco comenzó a indagar en casos abiertos. Ahí fue cuando se enteró de un violento secuestro ocurrido en los departamentos de Ledgewood Terrace, 3 meses después del asesinato de Marian. A las 7 a.m. del 23 de marzo de 1978, una joven fue hallada en el aparcamiento de los mismos departamentos Ledgewood Terrace en Little Ferry donde vivía Marian Carr. Un análisis reveló que ella tenía moretones y que sus pechos habían sido pellizcados y arañados. Aunque quedó en muy mal estado, asombrosamente sobrevivió. La mujer era Karen Shield, de 22 años, y trabajaba como mesera al momento de su secuestro. Karen les informó a los detectives que había sido abordada por un hombre blanco en la ciudad de Nueva York. Él se identificó como John y se puso a conversar con ella. Karen fue al baño y al regresar consumió su primera bebida. No bien empezó a beber, se mareó. Ella tenía la sospecha de haber sido drogada. Karen se desmayó y despertó en un auto extraño en el aparcamiento del complejo de apartamentos Ledgewood Terrace. ¿Con quién? Con el hombre del bar. Él le contó que había vivido ahí. Esta era una prueba importante para la evidencia. El hombre no solo le robó, sino que la violó. Le robó sus joyas, arrojó su cuerpo del auto y abandonó la escena. Tras el descubrimiento de Karen Shield, seguí indagando en casos abiertos del condado Bergen, intentando identificar similitudes con los que habíamos vinculado con este individuo. Esperábamos hallar pistas que nos condujeran a un sospechoso viable. Luego me enteré de que 7 meses después de que Karen Shield fuera encontrada, Susan Geiger, una trabajadora sexual, fue violada, golpeada y dada por muerta en el motel Airport en South Hackensack, Nueva Jersey. La persona encajaba con la descripción del agresor de Karen Shield.
un hombre blanco, treintañero, empezábamos a sospechar que la misma persona era la responsable de estos violentos ataques. La policía creía estar tras la pista de un violento violador serial, pero si no lo atrapaban pronto, se convertiría en un asesino serial. Esto generó escalofríos en los residentes del condado Bergen. En ese momento, la gente comenzó a escuchar que varias chicas del condado Bergen habían sido asesinadas y halladas de forma muy similar a Jackie y las otras chicas que presuntamente había matado el estrangulador de Bergen entre fines de los 60 y principios de los 70. Y en retrospectiva, siento que todo esto me hace sentir muy insegura. Estaban ocurriendo demasiados ataques de la misma naturaleza. Necesitábamos sacar de la calle a quien estuviera cometiéndolos tan pronto como fuera posible. Pero nunca se me había ocurrido que estábamos tras la pista de uno de los asesinos más prolíficos de la historia estadounidense. Describiría Times Square entre fines de los 70 y principios de los 80 como una versión recargada de Sodoma y Gomorra. Había prostitutas por todas partes, espectáculos eróticos. Había un popurrí de entretenimiento sexual. El 15 de mayo de 1980, la misma semana que el cuerpo de Valerie Street fue encontrado en Nueva Jersey, las autoridades se dirigieron al Hotel Seville, un lugar en Times Square donde se sabía que las trabajadoras sexuales llevaban a hombres. Se llamó a bomberos por un incendio en un hotel de Manhattan. Al ingresar a la habitación, se encontraron con mucho humo. Para su sorpresa, había un cuerpo. Y homicidio sacudió de inmediato. Era una escena realmente atroz, con el cuerpo mutilado de Jean Raynor. Ella era una trabajadora en las calles de Nueva York. Había signos de que había sido torturada. Sus pechos estaban particularmente cortados. Era horripilante, de verdad horripilante. Quienes trabajaban con estos casos en Nueva York recordaron de inmediato lo sucedido en el Travel Inn. El 22 de diciembre de 1979, el Departamento de Bomberos respondió a un incendio en la habitación del Hotel Travel Inn, ubicado en la calle 42, 515 Oeste. Los asesinatos fueron descubiertos el domingo a la mañana, cuando los bomberos ingresaron a una habitación en el cuarto piso del hotel para descubrir la fuente del humo. Había 2 focos de fuego, uno en cada cama. Había 2 chicas blancas de 19 años muertas. Sus cabezas y sus manos habían sido cortadas. Uno de los forenses comentó que parecía casi quirúrgico. No sé si contó con una sierra, pero es muy difícil cortar una cabeza. Cuando el humo se despejó, la habitación de hotel era un infierno. Algo increíble. Solo Satanás podría revelar qué tipo de perversiones se habían realizado. Los cuerpos enteros tenían cortes en la parte de adelante y de atrás. Este sujeto torturaba a sus víctimas. Las 2 mujeres fueron identificadas como prostitutas. Supe de inmediato que estábamos ante un sádico psicópata sexual que operaba sin valores morales o sociales ni conciencia. Supongo que al irse, tomó las cabezas y las manos y después empapó los cuerpos y la cama con un líquido inflamable para encenderlo e irse. Desatando el incendio, eliminó toda evidencia forense. Uf. Era muy organizado. Sabía cómo no ser identificado. Mi compañero dijo que esa no era la primera vez que había hecho algo así. De todas formas, esto era incomparable. Lo que mucha gente creía parece ser cierto. Hay un psicópata suelto. Bueno, no podían identificarlo. Se sabía de gente atacada o robada, pero este sujeto era como un fantasma. Se desplazaba por la calle 42 o la avenida 9, casi como alguien invisible. Los policías estaban muy alertas y las trabajadoras de la calle muy asustadas con el asesino de Times Square suelto. Había miedo en todas las calles de Manhattan.
Todas las mujeres con quienes hablaba tenían terror de que hubiera alguien haciendo esto. Las autoridades comenzaron a interrogar al personal de los hoteles y descubrieron que las descripciones de el hombre coincidían. Se lo describe como un hombre blanco de alrededor de 35 años, con una estatura de entre 1,75 y 1,77 metros, pómulos rosados y tez aceitunada. No teníamos mucho con qué trabajar. No teníamos evidencia alguna en ninguno de los dos casos. Teníamos que determinar qué estaba ocurriendo con él. Psicológicamente, las endorfinas, la dopamina y el cerebro le pedían más, porque los casos iban volviéndose más atroces. Una semana después del 22 de mayo de 1980, en el condado de Bergen, la policía se sorprendió al ser nuevamente llamada al motel Quality Inn en Hasbrook Heights. La gerencia del hotel Quality Inn le notificó a la policía que había habido un altercado en la habitación 117. Uno de los empleados había escuchado gritos de la ocupante. Un grito en el motel Quality Inn, 2 semanas después del hallazgo de Valerie Street, generaba mucha preocupación. Y se llamó a la habitación para ver si estaba todo bien. Un hombre contestó diciendo que simplemente estaba tonteando con la novia. Como no le creyeron, fueron a golpear la puerta. Una joven abrió la puerta. El empleado del hotel solo pudo ver su cabeza y su rostro. Y preguntó si todo estaba bien. Aunque la joven respondió que sí, que todo estaba bien, parecía estar en apuros e indicó con sus ojos que había un problema. El personal del hotel llamó de inmediato a la recepción para que se comunicase con la policía. La policía llegó al Quality Inn y vio a un hombre yéndose de la 117 hacia el pasillo. Cuando lo llamaron, intentó escaparse. Mientras iba corriendo por el pasillo, los oficiales de la policía de Hasbrook Heights le apuntaron con una escopeta y le gritaron ¡alto!, con el arma en su rostro. El sujeto se dio cuenta de que todo había acabado. ¿Entiendes? Y tiró todo. En su bolso había una cinta, esposas, collares sexuales, una botella de licor, un cuchillo, balas de salva. El agresor fue arrestado y llevado a la estación de policía, en donde se le tomaron las huellas dactilares. Tanto él como la mujer fueron interrogados. Las autoridades descubrieron que el hombre era Richard Cottingham, de 34 años, quien vivía en Lodi, Nueva Jersey, y además de estar casado tenía 3 hijos. Él trabajaba en el centro de Manhattan como operador de computadoras para una compañía de seguros. En el departamento de policía, Cottingham parecía alguien normal. No daba la impresión de ser un asesino demente. Comentó que se había encontrado con una prostituta de Nueva York, con quien arregló pagarle $180 por sexo. Indicó que era algo consentido. A la policía no le parecía una coincidencia que Richard Cottingham estuviera en el Quality Inn. Comenzamos a pensar que quizás estábamos a un paso de resolver los 2 homicidios previos que habían ocurrido ahí. La mujer con quien estaba Cottingham se identificó como Leslie Ann Odell. Leslie Ann Odell era una encantadora y bonita prostituta de 18 años. Llevaba muy poco tiempo trabajando en las calles de Nueva York cuando la eligió este agresor el 22 de mayo. Se subieron al auto y fueron al hotel Quality Inn de Hasbrook Heights. En la habitación comenzaron a tener sexo. Ella estaba a gusto con casi todo lo que él quería, hasta que las cosas se pusieron peligrosas. La esposó detrás de la espalda y también le esposó por los tobillos. Luego le hizo cortes con un cuchillo, la sodomizó, le desgastó los pechos y amenazó con golpearla con un cinturón. Comenzó a decirle que era un asesino a sueldo, mostrándole el arma que tenía.
Ahí fue cuando a ella le agarró mucho miedo. Le dijo que era una y que iba a matarla, porque eso era lo que les hacía a las Ella estaba junto a la cama y él intentaba asfixiarla, pero la chica logró escabullirse de algún modo y gritar. Si Leslie Ann Odell no hubiera gritado o si el personal del hotel no hubiese llamado a las autoridades, ella hubiese sido asesinada. Mi compañero y yo hablamos con Richard Cottingham en su celda sobre Leslie Ann Odell. Él lloraba y tras una breve pausa se agarró la cabeza y dijo: tengo que estar loco para decirles lo que he estado haciendo. Cottingham parecía a punto de quebrarse y confesar. Se le preguntó si tenía algún problema con las mujeres y tras una pausa contestó que sí, tenía problemas, pero no estaba dispuesto a admitir nada de lo ocurrido. Vinieron años duros después del asesinato de Jackie. Mis padres seguían llamando a la policía para mantener el caso en movimiento. Y se les respondía que la investigación seguía activa. Ocasionalmente recibíamos un llamado o un recorte de periódico sobre ciertos hombres encarcelados o liberados de prisión que estaban en la mira. Pero había grandes interrogantes a su alrededor. Recuerdo haber leído el nombre de Richard Cottingham en un periódico. Para mí era otro nombre, otro sujeto, otra persona. Las circunstancias eran distintas, así que ni pensaba en nada. En la estación de policía, el detective Grieco creía que, aunque Cottingham no había admitido nada, su arresto en el Quality Inn, su extraño comportamiento y que confesara que tenía un problema con las mujeres eran indicadores de que había estado involucrado en casos abiertos. Pasó a ser el principal sospechoso de las muertes de Marian Carr y Valerie Ann Street. La policía regresó al Quality Inn para ver quién se había registrado en la habitación donde Valerie Street fue hallada. Revisamos las tarjetas de registro del Quality Inn y determinamos que la letra manuscrita coincidía con la de Cottingham. La policía ya contaba con un sospechoso sólido en los casos de Street y Odell, por lo que los investigadores del condado de Bergen indagaron en Cottingham mientras él permanecía tras las rejas por varios cargos de agresión. Descubrieron dónde vivía y obtuvieron autorización para registrar su casa en Lodi, Nueva Jersey. Cuando los investigadores llegaron, la esposa de Cottingham, Janet, abrió la puerta. Descubrimos que ella le había pedido recientemente el divorcio, alegando crueldad y abandono por parte de Richard. Janet le contó al detective Grieco que había una habitación cerrada en el sótano, a donde solo Richard Cottingham podía ir. Fue una gran sorpresa lo que hallaron en el sótano de esa casa. Encontraron una caja fuerte y recurrieron a un cerrajero para que la abriese. Ahí se toparon con la evidencia de armas que él había utilizado, además de recuerdos de algunas de sus correrías, incluyendo las joyas de Karen Shield y Susan Geiger. Estos trofeos eran muy importantes para este asesino, porque eran cosas que pertenecían a víctimas a quienes había agredido sexualmente y asesinado. Terminaron siendo pruebas en esta cacería. También en la caja fuerte había una llave que tenía estampado 462C. Era una de las llaves de las puertas externas de los apartamentos de Ledgewood Terrace. Una de las grandes preguntas que teníamos era cómo el responsable del secuestro y asesinato de Marian Carr había accedido a su edificio. La policía guardó el contenido de la caja fuerte como evidencia y regresó a la cárcel donde Cottingham estaba detenido.
Lo interrogaron nuevamente, esta vez sobre los apartamentos Ledgewood Terrace en Little Ferry. Cottingham nos indicó que había vivido en Ledgewood Terrace en un edificio distinto al de Marian Carr, pero que se había mudado en 1975. Lo alquilamos un año antes. Ok. Elegimos la alfombra y todo lo demás. Nos mudamos ahí tras casarnos en mayo del 70. Sin embargo, si Cottingham vivía en otro edificio, el cual requería una llave distinta, la pregunta es, ¿cómo obtuvo la del edificio de Marianne? La persona que vivía directamente arriba del departamento de Marian Carr era John Van Soest, a quien interrogamos poco después del asesinato de ella. Terminamos enterándonos de que John Van Soest había sido compañero de trabajo de Richard Cottingham y lo conocía muy bien. Era divertido trabajar con él. Hablaba todo el tiempo de deportes, autos, el mercado bursátil, las finanzas. Sin embargo, no estaba con ninguno de los demás después del trabajo. Nunca iba a los bares. Era introvertido. Cuando me enteré de que había sido arrestado, dije, vamos, debe haber un error. Trabajé años con él y resultó ser un asesino en masa. Quedé impactado. Además, alguien había entrado a robar al departamento de Soest antes del secuestro de Marian Carr. Las cerraduras estaban bien, así que temí que podía ser alguien que me conociera. Richie rondaba el complejo constantemente y me sugirió que me mudara a donde él vivía. Ahí fue cuando empezamos a sospechar que Richard Cottingham había cometido el robo en el departamento de Van Soest. Luego la policía me contó que había encontrado pertenencias mías en esa habitación. Reaccioné pensando que creía que ese tipo era mi amigo, hasta que me enteré que se aprovechaba de muchos de sus compañeros de trabajo, robándoles sus llaves con la intención de robar en sus casas, como lo hizo conmigo. Entre los elementos hallados en la caja fuerte estaba el reloj de John Van Soest, un broche con un koala de Valerian Street y joyas de Karen Shield. Pero la policía de Bergen también encontró elementos que no pertenecían a ninguna de las víctimas conocidas. El caso llegó a los periódicos. Uno de nuestros detectives de Nueva York estaba viviendo en Nueva Jersey. Aunque no se suponía que lo hiciera, estaba ahorrando para mudarse. Vino a decir que había algo que podía estar vinculado al caso de Nueva York. El collar y diversas prendas de ropa pertenecían a Gina Raynor. No había duda de que este era el asesino del Times Square. Ahí fue cuando empezó a revelarse que Richard Cottingham no solo era responsable por los asesinatos y ataques en el condado Bergen. Todas las víctimas del Times Square estaban vinculadas. Ahí fue cuando todo se esclareció. Informamos sobre varios asesinatos brutales de presuntas prostitutas en Nueva York. Hoy anunciaron una rueda de reconocimiento con un hombre que se relaciona con los homicidios. Llevaron a las dos sobrevivientes. El miedo llegó a Nebraska sin forma al principio, como llegan las cosas que una comunidad todavía no sabe nombrar. Un silencio raro en una calle demasiado tranquila. Una madre mirando por la ventana más veces de lo normal. Una bicicleta detenida en un lugar donde no debería estar. Un niño que no vuelve a casa a la hora prevista y una sensación, primero débil y después insoportable, de que algo se ha movido bajo la superficie de la vida cotidiana. Antes de que el nombre de John Hubert quedara unido a la muerte de niños. Antes de que los titulares intentaran ordenar el horror en frases breves. Antes de que los investigadores reconstruyeran rutas, horarios y gestos. Nebraska tenía para muchas familias una apariencia de refugio. No era un lugar imaginado como escenario de pesadilla. Era un territorio de barrios abiertos, escuelas, iglesias, campos cercanos, bases militares, supermercados. Patios donde los niños podían salir a jugar con una libertad que hoy parece casi imposible de recordar sin angustia. Las calles podían parecer anchas y limpias, las casas separadas por jardines sencillos. Los sonidos del día reconocibles, puertas que se cerraban, motores que pasaban despacio.
perros ladrando detrás de cercas, bicicletas sobre el pavimento. Voces infantiles perdiéndose entre árboles y esquinas. En ese paisaje, la infancia tenía una presencia visible. Los niños caminaban, exploraban, se demoraban, salían de una casa y entraban en otra. Vivían dentro de una confianza comunitaria que no necesitaba ser explicada porque todos la daban por hecha. Los padres podían preocuparse por tareas escolares, por resfriados, por peleas pequeñas, por horarios de cena, por la ropa embarrada o por una nota enviada desde la escuela. No se levantaban cada mañana imaginando que un desconocido podía mirar a sus hijos como una presa. La tragedia de los crímenes de Hubert no radica solo en la muerte. Aunque la muerte de un niño ya contiene una violencia moral casi imposible de soportar. Radica también en la manera en que quebró una ilusión colectiva. Mostró que el peligro podía acercarse a un niño en pleno día, en un entorno común, sin necesidad de un castillo oscuro ni de una carretera perdida. Sin que el monstruo pareciera monstruo a los ojos de todos. John Hubert no entró en la historia con el estruendo de un criminal que todos hubieran sabido evitar. Apareció, como tantos agresores depredadores, desde la normalidad aparente. Esa es la parte que vuelve el caso tan perturbador. La frialdad no siempre viene acompañada de un rostro que advierte. Puede esconderse detrás de modales controlados, de silencio, de una vida organizada por fuera. De una presencia que no rompe el paisaje hasta que ya es demasiado tarde. En los años 80, el miedo a los extraños existía. Pero no había invadido todos los rincones de la infancia como lo haría después en la imaginación pública. Un niño podía tener margen para alejarse unos metros, para recorrer una calle. Para estar fuera de la mirada directa de un adulto sin que cada segundo pareciera una emergencia. Esa libertad era parte de crecer. También era una vulnerabilidad. Hubert la explotó con una precisión que hiela porque no se trató de una violencia desordenada caída sobre una situación cualquiera, sino de una mirada que seleccionaba, observaba y actuaba contra quienes menos podían defenderse. La edad de las víctimas convirtió el caso en una herida abierta para comunidades enteras porque cada familia podía verse reflejada en la escena previa. No en el crimen, sino en lo anterior, un niño saliendo de casa, un recado, una ruta habitual, una tarde que parecía normal. Una confianza mínima en que el mundo no se atrevería a cruzar ciertos límites. Cuando esos límites se rompieron, el miedo dejó de ser una noticia lejana. Entró en cocinas, dormitorios y reuniones escolares. Se sentó junto a los padres mientras revisaban la hora. Se instaló en la pregunta más cruel, si pudo pasarle a ese niño, en esa calle, en ese día, ¿por qué no podría pasarle al mío? La primera parte de esta historia debe abrirse precisamente ahí, no en la figura del asesino como centro absoluto, sino en el momento en que una comunidad descubre que su mapa emocional ha cambiado. Las esquinas siguen siendo las mismas, pero ya no significan lo mismo. El camino a casa sigue teniendo la misma longitud, pero ahora parece lleno de zonas ciegas. Los adultos siguen saludándose en las tiendas, pero sus ojos se detienen más tiempo en los desconocidos. Los niños siguen siendo niños, con su energía, sus distracciones, sus ganas de moverse. Pero alrededor de ellos se levanta una vigilancia nueva, pesada, casi culpable. Como si cada padre sintiera que debe prever lo imprevisible. El caso de Hubert fue corto en duración comparado con otros ciclos criminales más largos. Pero su devastación se midió de otra manera, en la edad de quienes murieron. En la brutalidad de arrancar vidas que apenas se estaban empezando. En la rapidez con que el horror ocupó espacios que antes pertenecían a la rutina. No hacía falta una lista interminable de víctimas para que la comunidad quedara marcada. Bastaba con que los nombres fueran de niños. Bastaba con imaginar mochilas, bicicletas, camas pequeñas, voces familiares llamando desde otra habitación. Bastaba con pensar en el instante en que una madre o un padre dejó de esperar con ligera molestia y empezó a esperar con miedo. La desaparición de un niño tiene una textura distinta a cualquier otra ausencia.
Al principio, el adulto se aferra a explicaciones razonables, se entretuvo, fue a casa de un amigo. Tomó otro camino, no escuchó la hora, está jugando más lejos de lo permitido. Esas explicaciones son pequeñas defensas contra el abismo. Pero cuando los minutos se estiran y ninguna respuesta llega, el cuerpo empieza a saber. La voz cambia al llamar. Los pasos se vuelven más rápidos. Una puerta se golpea con más fuerza. Un vecino deja lo que está haciendo. La búsqueda comienza con una esperanza frenética, casi supersticiosa. Encontrarlo antes de que la palabra tragedia tenga derecho a entrar. En el universo de John Hubert, esa esperanza fue traicionada. El agresor no solo atacaba cuerpos pequeños. Atacaba la confianza que sostiene a una comunidad en torno a sus hijos. Cada familia vive con la creencia de que hay ciertos espacios protegidos por una especie de pacto humano. El camino cercano a casa, el barrio, la tarde común, la presencia de otros adultos, la edad de la víctima como barrera moral. Hubert demostró que para él esa barrera no existía. Esa ausencia de freno, esa capacidad de mirar a un niño y no detenerse ante su vulnerabilidad. Es lo que convierte su frialdad en algo más aterrador que cualquier explosión momentánea de rabia. En un arrebato, aunque no haya excusa posible, hay una ruptura visible. En la depredación fría hay preparación interna, distancia emocional. Una especie de vacío donde debería aparecer la compasión. Y cuando ese vacío se dirige hacia niños, la comunidad no solo siente dolor, siente que la realidad ha sido contaminada. Nebraska, en ese periodo, se convirtió para muchas personas en un escenario de sospecha. El cielo podía seguir siendo amplio. El aire podía conservar el olor a hierba cortada o a tierra húmeda. Las mañanas podían abrirse con la misma luz sobre los tejados, pero algo se había desplazado. Las madres acompañaban más. Los padres preguntaban con mayor dureza. Los maestros observaban ausencias con otra intensidad. Los niños recibían advertencias que quizá no entendían del todo: no hables con extraños. No te alejes, vuelve directo, no aceptes nada, grita si alguien se acerca, corre. Frases necesarias, pero también tristes, porque cada una roba un pequeño pedazo de libertad. En una comunidad golpeada por crímenes contra niños, la infancia no desaparece de golpe, se estrecha. El mundo permitido se reduce. El patio parece más seguro que la calle, la casa de un amigo ya no está tan cerca como antes. Una caminata breve se convierte en motivo de ansiedad. Ese fue uno de los daños invisibles de Hubert, incluso antes de su captura. Incluso antes de que muchos entendieran la dimensión exacta de lo que ocurría. Sus actos transformaron la manera en que las familias respiraban. No se trata solo de quién murió, sino de cuántos aprendieron a vivir con miedo. En los relatos de crimen real, a veces se menciona al asesino con una fascinación peligrosa. Como si su mente fuera el único misterio digno de exploración. Pero aquí el verdadero centro debe permanecer en las víctimas y en lo que representaban. Niños. Vidas en formación. Personas con rutinas pequeñas, gustos, voces, gestos, miedos normales, alegrías simples. Un niño no es símbolo antes de ser víctima. Se convierte en símbolo porque alguien le arrebató el derecho a seguir siendo simplemente un niño. Antes del crimen había tareas pendientes, juegos, conversaciones familiares. Quizá una comida sin terminar, ropa que alguien tendría que lavar, una cama que esperaba el final del día. Había futuro en estado puro, no como una idea grandiosa, sino como una acumulación de mañanas. Hubert destruyó eso. Y al hacerlo, obligó a adultos que nunca lo habían visto a imaginar la escena más insoportable, sus propios hijos en el lugar de la víctima. Esa identificación colectiva explica por qué los crímenes contra niños acuden con tanta fuerza. La comunidad no puede mantener distancia. Cada rostro infantil que aparece en una fotografía parece pedir protección demasiado tarde. Cada detalle de la última vez que fue visto se vuelve sagrado, la ropa, la hora, el camino.
La actividad, la frase final, el gesto antes de salir. Todo adquiere una importancia dolorosa porque los familiares regresan mentalmente una y otra vez a ese último momento normal. Buscando una señal que no existía, una decisión que pudiera haber cambiado algo, una oportunidad de retroceder. La crueldad del caso está también en esa tortura posterior. El agresor actúa una vez, pero la familia revive el antes miles de veces. John Hubert se alimentó, de manera criminal, de una zona donde los niños eran accesibles porque el mundo adulto todavía quería creer en la seguridad de sus propias calles. Su caso obliga a mirar la relación entre confianza y vulnerabilidad. Los niños confían porque necesitan confiar. Confían en adultos, en rutas conocidas. En que una orden o una presencia no siempre significan amenaza. Los padres, por su parte, confían en que la sociedad alrededor comparte una regla básica: nadie debe dañar a un niño. Cuando aparece alguien que no reconoce esa regla, todo el sistema se descompensa. El agresor no necesita derribar una muralla física, aprovecha que la muralla moral es invisible. Hubert cruzó esa muralla con una frialdad que, al ser descubierta, dejó a muchos preguntándose cómo alguien podía vivir entre otros seres humanos con semejante oscuridad dentro. Pero la pregunta, por dolorosa que sea, no debe convertirlo en una figura engrandecida. No fue un genio del mal ni una sombra sobrenatural. Fue un hombre que eligió dañar a niños. Esa claridad importa. La maldad no necesita ser mitificada para ser entendida. A veces basta con observar la secuencia de actos, el control emocional, la selección de víctimas indefensas. La capacidad de seguir funcionando mientras alrededor crecían el dolor y el miedo. La frialdad de Hubert no está en una frase dramática, sino en esa distancia entre lo que hizo y el mundo ordinario que lo rodeaba. Mientras las familias buscaban respuestas, mientras las comunidades cerraban filas alrededor de sus hijos, él existía dentro de una normalidad que no revelaba de inmediato lo que había pasado por su mente y sus manos. Esa coexistencia entre rutina y horror es una de las marcas más inquietantes del crimen real. El mal no siempre vive separado, a veces comparte carretera, tienda, iglesia, uniforme, barrio, conversación. A veces está lo bastante cerca como para que después todos se pregunten cómo no lo vieron. Pero esa pregunta también puede ser injusta si se dirige contra la comunidad. Los depredadores se benefician precisamente de no parecer lo que son. Nadie puede leer una intención homicida en cada rostro sin destruir su propia vida. El peso debe volver al culpable, no a quienes confiaron en que el día seguiría siendo día. La parte 1 de esta historia abre, entonces, con una comunidad mirando hacia sus hijos de una manera nueva. Se abre con una calle donde la luz de la tarde parece la misma, pero ya no lo es. Se abre con padres que antes dejaban que sus hijos recorrieran ciertos caminos y ahora sienten una opresión en el pecho al verlos alejarse. Se abre con la ausencia de niños que no deberían haber faltado nunca. Se abre con el contraste entre la pequeñez de las víctimas y la frialdad del agresor. Ese contraste es el núcleo emocional del caso Hubert. La infancia frente a un adulto que eligió destruirla. Cada crimen dejó una onda de miedo que alcanzó hogares más allá de la familia directamente golpeada. En las escuelas, los nombres se pronunciaban con cuidado. En las casas, las reglas cambiaban. En la policía, la urgencia crecía porque no se trataba solo de resolver lo ocurrido, sino de impedir que volviera a ocurrir. Una serie corta puede ser suficiente para transformar un lugar entero si sus víctimas son niños. No hace falta que el número sea grande para que el daño sea inmenso. Cada niño perdido contenía una vida completa que no alcanzó a desplegarse. Cada familia dañada llevaba una herida imposible de explicar a quienes no la han vivido. Cada vecino sentía, en mayor o menor medida, que el suelo común se había vuelto menos firme. Y mientras el miedo se expandía, la pregunta central se volvía cada vez más urgente. ¿Quién era capaz de hacer esto y seguir respirando en medio de ellos? La respuesta, cuando llegara, tendría un nombre,
John Hubert. Pero antes del nombre estuvo el temor. Antes del expediente estuvo la ausencia. Antes del juicio estuvo la calle vacía, la bicicleta sin niño, la madre llamando, el padre buscando, el vecino abriendo una puerta. La comunidad entendiendo que algo irreversible había entrado en su vida. Ese es el gancho más honesto y más doloroso de este relato, no el espectáculo del asesino, sino el instante en que un lugar que se creía seguro descubre que sus hijos han sido observados por alguien sin piedad. Nebraska no cambió porque apareciera un monstruo de cuento. Cambió porque un hombre real, de presencia posible, de movimientos humanos, convirtió la confianza cotidiana en vulnerabilidad mortal. Y desde ese momento, cada sonido infantil en la calle llevó consigo una sombra nueva. Los padres siguieron queriendo que sus hijos crecieran libres, pero la libertad ya tenía una grieta. Las comunidades siguieron reuniéndose, hablando, rezando, buscando respuestas. Pero en el fondo